La tarde caía lentamente sobre el palacio de Aurelión, tiñendo las torres de oro y sombras alargadas. El viento hacía cantar los vitrales del ala norte, un murmullo antiguo que solo la familia real parecía escuchar. La princesa Lucía caminaba descalza sobre el mármol frío, siguiendo una sensación que no sabía nombrar, como si algo la llamara desde fuera de los muros. Se detuvo frente al ventanal más alto. Abajo, más allá del foso y de las banderas inmóviles, un hombre avanzaba solo por el camino de piedra. Cada paso suyo parecía resonar en el pecho de la niña. No llevaba escolta ni anunciaba su llegada. Aún así, los guardias habían dejado de moverse, congelados en una inquietud que no entendían. Lucía sintió un nudo en la garganta. No era miedo. Era reconocimiento. Sus manos pequeñas se apoyaron contra el vidrio mientras su respiración se volvía irregular. El hombre levantó la cabeza en ese preciso instante. Sus ojos encontraron los de ella, como si hubiera sabido exactamente dónde mirar. En ese cruce silencioso, algo antiguo despertó, algo que había esperado durante años. La reina Isabel entró en la sala con paso firme, pero se detuvo al ver el rostro de su hija. Conocía esa expresión. Era la misma que había visto una sola vez antes, la noche en que los oráculos habían hablado y el destino del reino cambió para siempre. Lucía giró apenas la cabeza, sin apartar la mirada del exterior. «Mamá, es él», susurró, como si al alzar la voz pudiera romper el hechizo. La reina sintió que el aire se volvía pesado. Caminó hasta el ventanal y siguió la línea de la mirada de la princesa. Cuando lo vio, su sangre se heló. La marca grabada en la armadura del desconocido brilló bajo el último rayo de sol, idéntica al símbolo sellado en el libro que ella había jurado no volver a abrir. Durante 20 años había gobernado con mano firme, creyendo haber engañado al destino. En ese instante comprendió su error. Las campanas no sonaron. Los cuervos guardaron silencio. El reino entero pareció contener la respiración. Isabel cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, supo que la profecía no solo era real, había regresado caminando hacia su puerta. Las puertas doradas del palacio, que nunca antes se habían abierto sin orden de la reina, se mecieron con un crujido inesperado cuando Mateo dio un paso sobre el umbral. Los guardias retrocedieron instintivamente, confundidos por la seguridad que parecía emanar de aquel hombre. Nadie recordaba haberlo visto antes, pero su presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. El patio estaba silencioso, salvo por el eco de sus botas sobre el mármol. Los rayos del sol que se filtraban entre las almenas iluminaban su armadura gastada, revelando la marca que había paralizado a la reina y a la princesa. Sus ojos, de un gris profundo, recorrían cada esquina del palacio como si hubiera vivido allí toda su vida. Los consejeros se agolparon detrás de los guardias, murmurando entre ellos. Las acusaciones se mezclaban con la incredulidad. «Es un intruso», exclamó uno, con la voz temblorosa. «Debemos detenerlo. Es un traidor», gritó otro. «No puede pasar sin castigo». La reina Isabel levantó la mano, y un silencio abrupto se instaló. Su mirada fija en Mateo era dura, pero cargada de una calma calculada que pocos podían soportar. Nadie sabía cómo reaccionar ante él, ni siquiera ella. «¿Quién eres?», preguntó finalmente la reina, su voz resonando con autoridad sobre los ecos del patio. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. Su voz, profunda y serena, cortó la tensión que colgaba en el aire como un filo invisible. «Me llamo Mateo. No he venido a luchar ni a reclamar tronos. Solo busco a la princesa Lucía». Un murmullo recorrió la multitud. Los consejeros intercambiaron miradas de alarma, mientras los guardias tensaban sus manos sobre las lanzas. Nadie entendía cómo un hombre desconocido podía hablar con tal certeza, mencionando a la heredera del reino como si fueran viejos conocidos. Isabel apretó los labios. Sabía que no podía ignorar la presencia de aquel hombre, aunque su instinto le gritara que lo encerrara de inmediato. Dio la orden de que lo escoltaran hasta una de las torres más seguras, con vigilancia estricta, pero sin dañarlo. Mateo aceptó sin resistencia, caminando entre los guardias con la calma de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Mientras lo llevaban por los pasillos del palacio, Lucía observaba desde un balcón. Su corazón latía con fuerza, un ritmo que se mezclaba con la emoción y el temor. Cada paso que Mateo daba hacía que una chispa de algo imposible creciera dentro de ella. Cuando finalmente lo encerraron en la torre, Mateo no se movió ni un instante. Su postura era firme, como si supiera que el tiempo no podía tocarlo. Se sentó junto a la ventana, contemplando el horizonte, y sus ojos se posaron en Lucía una vez más.
En ese instante quedó claro que su llegada no era casualidad. Había regresado por un motivo que aún nadie podía comprender del todo. La reina Isabel, al ver a Mateo en la torre, sintió un frío recorrer su espalda. La profecía estaba viva, y su cumplimiento había comenzado. El destino de Lucía, de su reino y de aquel hombre estaban entrelazados de una manera que nadie podría detener. Mientras las sombras de la tarde caían sobre el palacio, Isabel comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche cubría el palacio con un manto de silencio y luces titilantes. Lucía se movía con sigilo por los pasillos de piedra, sus pies apenas haciendo ruido sobre el mármol pulido. Cada sombra parecía observarla, cada retrato en la pared la miraba con ojos antiguos. Pero nada la detenía. Había decidido visitar a Mateo en secreto, atraída por una fuerza que no podía explicar. Al llegar a la torre donde estaba encerrado, respiró hondo y tocó la puerta. No hubo respuesta, salvo el eco de su propio latido. Empujó suavemente y entró. Mateo estaba sentado junto a la ventana, la luz de la luna dibujando líneas plateadas sobre su armadura. No se volvió al escucharla entrar. Parecía esperarla. Dicen que tú decides el destino del reino, dijo Lucía, con voz temblorosa pero firme. Todos creen que este es tu momento, pero yo no entiendo cómo puede ser. Mateo levantó la mirada lentamente. Sus ojos grises brillaban bajo la luz de la luna, serenos y profundos, como si le atravesaran el alma. No vine por el trono, respondió. Vine porque juré protegerte. Lucía dio un paso más cerca. Su corazón latía tan rápido que temió que lo oyera. No era solo la curiosidad, había algo en su presencia, en la manera en que él hablaba, que hacía que su mundo se volviera más claro y al mismo tiempo más peligroso. ¿Protegerme? ¿De quién?, preguntó, intentando mantener la compostura. Mateo sonrió apenas, una curva casi imperceptible en su rostro cansado. De aquellos que nunca entenderían lo que significas para este reino, y de los que quisieran aprovecharse de tu poder. Lucía se sentó frente a él, sintiendo la calidez de la habitación y la tensión que los rodeaba. Cada palabra de Mateo era medida, cada gesto parecía contener secretos que aún no podía descubrir. Su presencia imponía una tranquilidad extraña, como si en el caos del mundo él fuera el único punto firme. ¿Por qué ahora?, susurró ella. ¿Por qué regresaste después de tantos años? Mateo bajó la mirada, tocando suavemente el marco de la ventana. Porque el tiempo que nos separó no borró lo que somos. La profecía habla de mí, sí, pero también habla de ti. No puedo permitir que nadie cambie tu destino. Lucía sintió una mezcla de miedo y fascinación. Cada palabra lo acercaba más, cada gesto parecía borrar la distancia entre su mundo seguro y el peligroso que él representaba. Sin darse cuenta, su mano rozó la de él. La chispa que recorrió su brazo fue inmediata, intensa. No era solo deseo ni curiosidad, era reconocimiento. El sonido de pasos en el pasillo las interrumpió. Mateo se levantó al instante, su cuerpo tenso y preparado. Lucía retrocedió un poco, pero él le hizo un gesto para que se quedara. En la puerta, un guardia observaba, sin atreverse a entrar. La tensión del momento era palpable. Vete, dijo Mateo con voz firme, pero baja, apenas un murmullo que solo ella pudo escuchar. No hay lugar para miradas indiscretas aquí. Lucía asintió y retrocedió, pero no pudo dejar de mirarlo mientras lo llevaban de vuelta al encierro. Sabía que aquella noche había cambiado todo. Mateo no era solo un hombre que había llegado de repente, era el principio de algo que ella no comprendía completamente, pero que ya no podía ignorar. La profecía no solo los unía, los marcaba para enfrentar juntos un destino que ningún muro ni guardia podría detener. La reina Isabel se retiró a la biblioteca privada, una cámara que pocos en el reino habían visto. Las paredes estaban cubiertas de pergaminos antiguos y tomos encuadernados en cuero que olían a tiempo y polvo. Allí, entre la penumbra y la luz de los candelabros, abrió el libro prohibido que había jurado no volver a tocar. Las páginas se desplegaron como un susurro de advertencia. Las palabras grabadas con tinta negra parecían moverse bajo sus ojos, y cada línea que leía hacía que un escalofrío recorriera su espalda. El texto hablaba de la llegada de un elegido, de la princesa que lo reconocería sin corona ni espada, y de un destino que nadie podría alterar. Isabel recordó el día en que selló la profecía, cuando un niño recién nacido fue llevado lejos para protegerlo. La decisión le había salvado la vida, pero también había sembrado años de incertidumbre y temor. Esa noche, la reina no podía dormir. Se sentó junto a la ventana del ala sur, observando las estrellas que parpadeaban sobre los jardines del palacio.
Cada sombra parecía cargar un mensaje, cada susurro del viento parecía repetir el nombre de Mateo. La certeza de la profecía la golpeó con fuerza. Él había regresado, y todo lo que había hecho para proteger a su hija y al reino estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Al amanecer, Isabel decidió que era hora de actuar. Convocó a sus consejeros y guardias más leales a la sala del trono, pero su mirada fija y silenciosa les impuso un respeto que ninguno había sentido antes. No hizo preguntas ni escuchó objeciones. Su decisión estaba tomada. Mateo debía ser llevado ante ella. Solo así podría comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cuando Mateo fue escoltado hasta la sala del trono, la tensión era palpable. Los guardias lo rodeaban, pero él caminaba con calma, cada paso medido y seguro, sin mirar a nadie más que a la reina. Isabel lo observaba desde su trono, su corazón dividido entre miedo y alivio. Sabía que aquel hombre no era un intruso común, había algo en él que resonaba con la esencia de su hija y con la historia misma del reino. Mateo, dijo finalmente, con voz firme. Has cruzado las puertas de este palacio sin permiso, y sin embargo estás aquí. Dime la verdad. ¿Por qué viniste? Él inclinó ligeramente la cabeza, su mirada clara y serena. He venido por la princesa Lucía. Juré protegerla y cumplir aquello que ustedes mismos sellaron hace años. El murmullo de los consejeros se convirtió en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Isabel observó cómo su hija entraba en la sala, caminando con paso decidido, como si su destino la guiara. Lucía se detuvo junto a Mateo, sus ojos buscando en él respuestas que la reina aún no podía ofrecer. Isabel sintió que la historia que había intentado controlar durante 20 años se desmoronaba frente a ella. La profecía no era una simple advertencia, era una realidad que había regresado con fuerza. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Mateo y Lucía confirmaba que lo que había esperado durante tanto tiempo finalmente estaba ocurriendo. El silencio se rompió cuando Isabel bajó del trono y caminó hacia ellos. Su presencia era imponente, pero también cargada de emoción contenida. La reina entendió que no podía interferir más, que su papel ahora era observar y proteger, y que el destino de su hija y del reino estaba en manos de aquel hombre que había regresado del pasado. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban la sala del trono, Isabel comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba y que la llegada de Mateo no era solo un desafío, sino la chispa que encendería la historia que cambiaría todo. El alba trajo consigo un rumor inquietante que recorría los muros del palacio. Los guardias que patrullaban las murallas comenzaron a advertir movimientos extraños entre los árboles del bosque cercano. El viento traía consigo un olor a humo y a hierro, y las banderas ondeaban con violencia, anunciando que la calma había terminado. Antes de que la reina pudiera organizar la defensa, un ejército enemigo apareció en el horizonte. No eran simplemente invasores, eran mercenarios y soldados de naciones vecinas que se habían aliado para aprovechar la aparente debilidad del reino. La muralla principal del palacio, que hasta entonces había sido impenetrable, tembló ante los primeros golpes de catapultas y arietes. Mateo se colocó al frente del patio, entre los guardias y los soldados enemigos que avanzaban. Su postura era firme, y su mirada calmada contrastaba con el miedo que se propagaba entre los defensores del reino. Los soldados que lo rodeaban no podían evitar sentir que, mientras él estuviera allí, todo tenía una esperanza. Lucía, desde la torre, observaba cada movimiento con el corazón acelerado. Cada golpe de los enemigos resonaba como un tambor en su pecho. Sintió miedo, sí, pero también una extraña certeza: Mateo estaba allí para protegerla. Bajó corriendo por los pasillos del palacio, sin importar las órdenes ni las advertencias de los guardias. Cuando finalmente lo alcanzó en el patio, Mateo la tomó de la mano con firmeza. No mires atrás, dijo, con voz segura. Aquí es donde comenzamos nuestra verdadera lucha. El caos se desató. Mateo avanzó entre los invasores como una fuerza imparable. Cada espada que blandía, cada escudo que rompía, parecía aumentar la determinación de los defensores del palacio. Los enemigos no entendían cómo un solo hombre podía moverse entre ellos con tal precisión, derribando filas enteras y protegiendo a los que estaban detrás de él. Lucía lo siguió de cerca, encontrando en cada paso la valentía que no sabía que tenía. Aprendió a esquivar los golpes, a guiar a los guardias y a ayudar a los heridos. Su miedo se transformó en fuerza, y su presencia al lado de Mateo la hizo sentir indispensable, parte de algo mucho más grande que ella misma. El enemigo comenzó a retroceder ante la determinación de Mateo. Cada golpe que daba, cada movimiento estratégico que ejecutaba, era un recordatorio de que no solo estaba defendiendo un palacio o un reino,
estaba cumpliendo una promesa, protegiendo a la princesa y asegurando que la profecía se cumpliera. Cuando finalmente la batalla pareció estabilizarse, Mateo cayó de rodillas por un instante, agotado pero intacto. Lucía corrió hacia él y lo abrazó sin importar la sangre ni el barro. Su cercanía era un refugio en medio del caos, un recordatorio de que, aunque el mundo se desmoronara alrededor de ellos, juntos podían enfrentarlo todo. La reina Isabel observó desde lo alto de la muralla. Por primera vez en años, permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro. La profecía no hablaba solo de guerra ni de peligro, hablaba de unión, de coraje y de un amor que podía surgir incluso en medio de la destrucción. Mientras las últimas sombras de los invasores desaparecían del horizonte, Isabel comprendió que aquel día marcaría el verdadero comienzo del destino de su hija y del reino entero. El campo de batalla olía a humo, sangre y tierra removida. Los cuerpos caídos de los enemigos yacían esparcidos entre los escombros de las catapultas y los carros destruidos. Aún así, la lucha no había terminado. Un grupo de soldados enemigos, más decidido que los anteriores, avanzaba hacia el palacio con gritos que desgarraban el aire. Mateo avanzó hacia ellos con paso firme, su espada en mano y la mirada concentrada. Cada movimiento suyo parecía medido, calculado, pero al mismo tiempo cargado de una furia contenida que nadie se atrevía a provocar. Cada golpe de su arma cortaba a los invasores con precisión letal, como si conociera cada punto débil de su armadura y cada movimiento de su cuerpo antes de ejecutarlo. Los defensores del reino lo seguían, inspirados por su valentía y su determinación. Lucía observaba desde la torre sur. Su corazón latía con fuerza mientras veía a Mateo luchar sin descanso, sus brazos y hombros tensos bajo la armadura. Algo en su forma de moverse la conmovía y la llenaba de admiración y temor al mismo tiempo. Sintió la necesidad de estar junto a él, de apoyarlo, de protegerlo también. Bajó corriendo por los pasillos del palacio, esquivando escombros y guardias ocupados, decidida a unirse a la lucha. Cuando llegó al patio, la batalla estaba en su punto más crítico. Mateo estaba rodeado por varios enemigos, pero su mirada nunca perdió la calma. Lucía, sin pensar, tomó una lanza de uno de los guardias caídos y se colocó a su lado. Su primera intención fue simplemente observar, pero pronto entendió que podía hacer la diferencia. Cada vez que desviaba un golpe, cada vez que ayudaba a derribar a un invasor, sentía que su valentía crecía. Mateo, gritó. No estás solo. Él la miró un instante y asintió. Ese simple gesto le dio fuerzas para seguir luchando con más determinación. No era solo un hombre contra un ejército, eran ellos juntos, un vínculo que se fortalecía con cada golpe y cada respiración compartida en medio del caos. A medida que el sol se elevaba, la resistencia enemiga comenzó a flaquear. Mateo derribaba uno tras otro a los invasores, y Lucía lo seguía, protegiéndolo y ayudando a quienes se habían quedado atrás. Cada movimiento era una coreografía de confianza y sincronía, un entendimiento silencioso de que sus destinos estaban unidos. Cuando finalmente Mateo cayó de rodillas por un instante, exhausto y cubierto de polvo y sangre, Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Sus cuerpos temblaban, no solo por el cansancio, sino por la intensidad del momento. Allí, en medio de la destrucción, sintieron algo más profundo que la victoria, la certeza de que podían enfrentar cualquier cosa mientras permanecieran juntos. Desde lo alto, la reina Isabel observaba la escena. Por primera vez, permitió que la tensión se desvaneciera un instante y que una sonrisa apareciera en su rostro. La profecía no solo hablaba de guerra y de peligro, hablaba de coraje, de unión y de un amor capaz de nacer incluso entre el caos. Mientras el humo se elevaba y los últimos enemigos caían, Isabel comprendió que la verdadera fuerza de su reino no residía en sus murallas ni en sus ejércitos, sino en aquel vínculo que ahora se había formado entre su hija y el hombre que había regresado del pasado para cumplir su destino. El campo de batalla, ahora cubierto de polvo y escombros, estaba en un silencio tenso. Los últimos gritos de los soldados enemigos se desvanecían entre los escombros de las murallas derribadas, y un aire cargado de humo flotaba sobre el palacio. La princesa Lucía aún respiraba con dificultad, su corazón acelerado, mientras ayudaba a los guardias heridos a reincorporarse y a reorganizar la defensa. Desde lo alto de la muralla, la reina Isabel observaba cada movimiento. Su mirada seguía fija en Mateo, que se mantenía erguido entre los restos de la batalla, con la armadura marcada por golpes y la espada manchada de sangre. Nunca había visto a alguien luchar con tal concentración, con tal certeza de cada movimiento y decisión. Aún así, sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Su voz debía resonar para detener aquello que aún podía salirse de control. «Deteneos»,
gritó con fuerza. La profecía se ha cumplido. El eco de su voz recorrió el campo y los soldados enemigos se detuvieron, confundidos por la autoridad y la convicción que emanaban de la reina. Mateo clavó su espada en la tierra, erguido y desafiante, mientras los enemigos retrocedían lentamente al ver que el hombre que había resistido todo el día seguía intacto. Su presencia era un recordatorio de que la lucha ya no era solo física, sino también simbólica. Aquel hombre y la princesa representaban algo que iba más allá de la guerra. Lucía corrió hacia Mateo sin dudar. Sus manos se entrelazaron con las de él, y por primera vez en horas, ambos pudieron respirar sin el miedo constante de un ataque inminente. El abrazo que compartieron no era solo un gesto de alivio, sino la confirmación silenciosa de un vínculo que los unía más allá del destino y la profecía. Cada latido de sus corazones parecía sincronizarse, y un calor familiar comenzó a disipar el frío que había dejado la batalla. Los soldados que los rodeaban comenzaron a arrodillarse, no por miedo sino por respeto. El reino entero, incluso aquellos que habían dudado de la llegada de Mateo, comprendió que algo más grande había comenzado. No era solo un hombre que había defendido el palacio, era la prueba viviente de que la profecía había encontrado su cumplimiento. Isabel descendió de la muralla y caminó por el campo de batalla, acercándose a su hija y a Mateo. Sus pasos eran firmes y medidos, cada uno cargado de la autoridad que solo los años de gobierno podían otorgar. Cuando los vio juntos, de pie entre el polvo y la sangre, una mezcla de orgullo y alivio la invadió. Comprendió que su papel ya no era dictar el destino, sino proteger y guiar. La fuerza de su reino ya no residía únicamente en sus murallas ni en sus ejércitos, sino en aquel vínculo que ahora se había formado entre su hija y el hombre que había regresado del pasado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo todo de tonos dorados y rojos. Cada sombra parecía alargar la victoria, cada brillo del metal recordaba la batalla que habían superado. Lucía y Mateo permanecieron juntos en el centro del campo, respirando, tocándose y comprendiendo que lo que había empezado como una llegada inesperada se había transformado en algo mucho más profundo, la certeza de que, mientras permanecieran unidos, podían enfrentar cualquier desafío que viniera, incluso aquel que nadie había previsto y que el destino había dejado para ellos. Mientras la reina Isabel observaba la escena, por primera vez en años, permitió que la esperanza y la confianza llenaran su corazón. La profecía no hablaba solo de guerra, hablaba de amor, de unidad y de fuerza, y finalmente, después de tanto tiempo, Isabel entendió que el verdadero poder de su reino residía en aquello que Mateo y Lucía habían encontrado juntos en medio del caos. El reino de Aurelión respiraba nuevamente. Los últimos enemigos habían sido expulsados, y el sol de la mañana iluminaba las murallas reparadas y los jardines marcados por la batalla. Sin embargo, el aire todavía estaba cargado de la memoria del conflicto, del olor a humo y tierra removida, y de la tensión que había acompañado cada hora de lucha. Mateo caminaba por el patio central junto a Lucía, tomándola de la mano. Sus pasos eran lentos, conscientes de cada herida y de cada cicatriz que dejaba la guerra detrás. La princesa, por primera vez en días, podía sentir que la calma regresaba, pero esta vez no era una calma vacía, estaba llena de esperanza, de certeza y de la seguridad de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío futuro. La reina Isabel descendió de su trono con una serenidad que contrastaba con los años de preocupación que había vivido. Caminó hasta ellos y los observó con orgullo. Había llegado a comprender que el destino de su hija y del reino no dependía solo de su mano ni de sus decisiones pasadas. La fuerza verdadera residía en el vínculo que Lucía y Mateo habían forjado entre el polvo y la sangre del campo de batalla. El reino ha sobrevivido, dijo Isabel con voz firme pero cálida, y ha sobrevivido gracias a ustedes. La profecía se ha cumplido, pero no solo por la llegada de Mateo. Se ha cumplido porque juntos encontraron la fuerza para proteger lo que amaban. Lucía sonrió y apretó la mano de Mateo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y un calor reconfortante la envolvía. Nunca pensé que podría sentirme tan fuerte y segura, susurró. Pero a tu lado, todo parece posible. Mateo la abrazó con ternura, como si quisiera transmitirle que nada ni nadie podría separarlos. Y nunca lo estarás, respondió. Mientras estemos juntos, nada podrá destruirnos. El resto del día transcurrió en preparación para la reconstrucción. Los guardias reorganizaron sus puestos, los artesanos comenzaron a reparar los daños en el palacio, y los ciudadanos regresaron con alivio a sus hogares. Pero lo más importante era que, en medio de la recuperación, se respiraba un nuevo aire de unidad y esperanza. Todos comprendieron que el reino no había sido salvado solo por la fuerza, sino por el amor y la determinación que Mateo y Lucía habían demostrado.
Por la tarde, la reina Isabel convocó a la corte y al pueblo a los jardines principales. Los candelabros fueron encendidos, las banderas izadas y los músicos comenzaron a tocar melodías alegres. La princesa y Mateo caminaron entre la multitud, recibiendo felicitaciones y abrazos. Cada sonrisa que encontraban confirmaba que la oscuridad había quedado atrás. Cuando la luna se alzó sobre el palacio, Lucía y Mateo se sentaron en la terraza más alta, mirando las luces del reino que se extendían hasta el horizonte. Sus manos permanecían entrelazadas, y en el silencio compartido se sentía la plenitud de lo que habían alcanzado, no solo la victoria sobre los enemigos, sino la victoria de su amor, de su unión y de la esperanza que ahora brillaba en cada rincón de Aurelión. Hemos pasado por todo esto juntos, dijo Lucía. Y sé que, pase lo que pase, siempre será así. Mateo sonrió y la abrazó suavemente. Siempre. Ahora nuestro futuro comienza de verdad, y lo construiremos lado a lado. Esa noche, el palacio de Aurelión se llenó de risas, música y luz. La guerra había terminado, la profecía se había cumplido, y el amor había nacido en medio de la lucha. La reina Isabel, viendo a su hija segura y feliz junto a Mateo, supo que finalmente todo estaba en su lugar. El reino, la princesa y el hombre que había llegado del pasado para cumplir su destino habían encontrado la paz que tanto habían esperado. Y así, bajo el cielo estrellado, Lucía y Mateo comenzaron su vida juntos, un futuro lleno de promesas, aventuras y amor, mientras el reino celebraba la victoria más importante, la victoria del corazón sobre cualquier oscuridad.